Aquí empieza Universo Iker, con Iker Jiménez. Hace muchísimos años, tuve mi primer contacto con el tema que nos ocupa en este universo Iker. Un tema que siempre ha estado ahí, rondándome, que siempre he intentado investigar con todas mis fuerzas porque me parece de los más dramáticos, de los más inquietantes, de los más inexplicables. En la población de Hernani, en Guipúzcoa, aproximadamente hacia 1985, se dice pronto, yo era un niño, 12 años, dormía yo en casa de unos amigos de mis padres y en la cabecera de la cama, siempre los libros aparecen de la forma más inesperada, mágicamente en ocasiones, había una porción de colección de otros mundos. ¿Os acordáis de los libros de otros mundos? Seguramente los más veteranos han esbozado una sonrisa, unos viejos libracos de tapa dura, pequeñas joyas que hoy se encuentran todavía en las librerías de viejo, de la editorial Plaza y Janés, a veces con ribetes dorados, y algunos grandes escritos de grandes investigadores. Aquel libro era negro, el filo plateado y dorado, el título Desapariciones misteriosas. Y os juro que ahora mismo estoy viendo aquel cuarto un tanto destartalado, un bloque humilde de pisos, un niño que está durmiendo solo por circunstancias puntuales y que, como no alcanza el sueño, y como la noche es muy clara, de una luna reluciente prácticamente y entra por la ventana y quizá por eso está insomne, alarga la mano, la sitúa sobre su cabeza y alcanza de entre todos los libros ese de Patrice Gaston, Desapariciones misteriosas. Y lo leí con asombro, con delectación, con fascinación y con la sensación de que profundizaba en un tema que hasta aquel momento desconocía. Ese libro de tapas oscuras me trajo un mundo que nunca me ha abandonado, que siempre ha estado paralelo a mi camino como investigador. Yo sabía algo de los ovnis, era mi pasión de niño. Llevaba más de un año intentando hacer pesquisas a mi modo y manera, con los escasísimos medios de un niño de aquella época y de aquel tiempo. Sin embargo, aquello me produjo un especial desazón, porque los casos que contaban, los casos que se reflejaban en aquellas letras escritas a principios, muy principios de los 70, representaban algo que era un horizonte nuevo para mí. Los ovnis eran un mundo con su principio y su final, con su cierta lógica, con la idea, para mí creída absolutamente, en aquel instante, de que astronaves de procedencia desconocida, casi con tuercas y tornillos, aterrizaban de cuando en cuando, incluso en algunos parajes de nuestro país, y en el fondo cambiaban la vida de las personas, en una especie de síntoma o virus que poco a poco, seguro creía yo, iría cubriendo a la especie humana. La toma de conciencia de que ellos, los extraterrestres, existían, y no solo existían, sino que eran capaces de venir hasta nosotros. Como digo, había cierta lógica, cierta estructura en la idea que yo tenía de los ovnis, pero en cuanto a las desapariciones, la estructura, la lógica, desaparecía, saltaba hecha añicos. Y eso es lo que hacía de aquel tema algo fascinante y peligroso. El primer caso que leí, ese tampoco lo puedo olvidar.
aquella noche en el pueblo del corazón de Guipúzcoa, en soledad, en una casa que no era la mía, encontré el refugio de ese libro amigo. Pero al mismo tiempo, mirando hacia las peñas y montes verdosos, oscurecidos ya por la madrugada, sentía yo una tenue impresión de estar hollando un campo totalmente novedoso y que quizá era mejor no abrir esa puerta. Quizá era mejor no asomarse a esa ventana. Lo pensé de verdad, pero como tantas otras veces en mi vida, ya era demasiado tarde. Y es que abrí el libro por una página donde se hablaba de la historia de un niño. Me ha pasado varias veces en mi vida encontrarme con la historia de un niño cuando era niño, y eso producía en mí un impacto enorme. Ahora lo pienso y digo, ¿todo eso fue casual? Pues sí, tendrá que ser casual, digo yo. No soy ningún elegido, digo yo, por potencias celestiales o cuestiones más o menos metafísicas, o quizá todos seamos elegidos y lo que pasa es que no sabemos leer las señales, no lo sé, pero ahora repaso mi vida. Universo Iker me sirve para eso, imagino que para desgracia de muchos y quizá para gozo de algunos pocos, y me doy cuenta de que demasiadas casualidades. Otra vez un niño protagonista de mi misma edad, y por eso yo abrí los ojos en aquella noche de luna llena en el corazón de Guipúzcoa de una forma muy especial. A veces abro los ojos de esa manera en el plató de Cuarto Milenio, cuando puedo salir a investigar, o ante el asombro de mi hija, o ante cualquier manifestación de mi vida, y de vez en cuando me viene el chispazo de aquella lectura. Quizá fue la primera o segunda vez, o tercera, que yo abría los ojos de esa forma, como platos. Esa historia del libro de Patrice Gaston, Desapariciones misteriosas, se refería a la de un muchacho llamado Oliver Larch. Contaba ese libro en una página y media, comprimida, frases escuetas, directas, que es lo más difícil, cosa que yo no suelo practicar, como veis. Que ese niño en 1890, en el poblado de South Bend, en Indiana, había salido a requerimiento de su padre a por agua. Era la mismísima noche de Navidad. Y ahora todos hemos sentido eso, la Navidad, siglo XIX, una casa con la chimenea humeante, unas viandas en la mesa y faltaba agua. El padre de Oliver dice, hijo, 11 años, ve al pozo, lleva este viejo cubo que tantas veces ha hecho el mismo camino. Y estamos imaginando el cubo, ¿verdad? El cubo es rumbroso ya. Y el niño, por supuesto sin rechistar, que se anuda las botas gruesas, acostumbrado a vivir en la nieve prácticamente del invierno, y que sale tranquilamente incluso dejando la puerta entreabierta. No podía sospechar lo que le iba a ocurrir al lado, en la propia esquina de su hogar. Cuentan los testimonios, según decía Patrice Gaston, mostrados ante la policía, con miedo, con casi signos de histeria y de locura, que muy pronto, apenas a los 20 segundos, se empezó a escuchar una voz que venía de arriba, una voz que parecía el lamento filtrándose por las nubes oscuras de tormenta de nieve, la voz de un niño que decía, que me llevan, que me llevan. Y aquellas personas enloquecidas que eran la familia de Oliver Larch, que además tenía invitados a aquella noche tan importante, que era una noche entrañable, era una noche de amistad, una noche de paz. Todo aquello se había roto y aquellas voces, aquellas gargantas quebradas estaban contando el drama inexplicable de la desaparición de su propio hijo, Oliver Larch, 11 años, 1890. Al parecer, había caminado entre 14 y 20, varían las versiones, pasos en aquella nieve fresca, tan fresca que quedaban las huellas de sus humildes botas con algo de tacón.
firmes, decididas, hasta que en un momento dado se cortan. No hay más huellas, solo nieve pulida, fresca, inmaculada, sin tocar, y el cubo a un lado, el cubo viejo de herrumbre, de varias generaciones, y que esta vez no llegó al pozo, que apenas se encontraba 80 metros. Entre la esquina de la casa y el pozo, algo había sucedido. La última pista, unas voces en el cielo, cada vez más lejanas, audibles perfectamente por toda la familia, que ya se remolinaba con mantas, el padre cogiendo la escopeta de caza. ¡Que me llevan! ¡Que me llevan! Y lo que contaba Patrice Gaston en ese libro de 1971 es que nunca volvió Oliver. Que se escuchó aquella voz, aquel lamento, hasta que se apagó. ¿Se imagináis la escena? Hoy podemos pensar si ocurrió realmente así o no. Así se contaba y se contó en muchos libros de misterio y sobre todo en este, que fue el que a mí me impactó. ¿Os imagináis ahora a Iker con 12 años leyendo a la luz de la luna esta historia? Y yo me preguntaba, ¿y qué fue de Oliver? ¿Quién lo raptó? No había huellas aproximándose a las suyas. No había garras de animales, marcas, un águila gigantesca. Pero ¿le da tiempo un animal a subir a un niño de 11 años a las alturas y no ser observado con su aleteo, con sus ruidos característicos por una familia que sale de inmediato en cuanto escucha el alarido del niño? ¿Acaso algún tipo de nave desconocida, de seres interdimensionales, inimaginables, actuaron? ¿Y por qué? Como ladrones cósmicos. ¿Para qué? Al lado de una casa, el absurdo y la verdad una vez más. ¿Qué me llevan? Soñé muchas noches con esa historia de Oliver Larch. Más aún cuando Patrice Gaston colocaba como rúbrica, como firma, el hecho, la prueba, de que habían pasado 80 años de aquella historia en aquel momento. 80 años. Y que después de muchas décadas de búsqueda y de caso abierto, no apareció jamás ni una pista de Oliver. No había una sola casa cercana. Vivían en un lugar aislado. No había podido huir a ningún lado. Simplemente se lo tragó el cielo. Yo tenía la esperanza en aquel momento, a mis 12 años, de que estas cosas hubiesen ocurrido, de que estas garras del cielo se hubiesen apoderado de personas, incluso de niños, pero muy lejos de mi hogar. Uno en su mente infantil, cuando descubre algo que es misterioso y que fascina pero al mismo tiempo asusta, piensa que en el hogar tiene que estar protegido. Y yo cerré lentamente la tapa de ese libro y lo dispuse de nuevo sobre la cabecera de la propia cama y me acurruqué en esa cama que no era la mía, donde por lógica y en casa vacía yo me sentía inseguro, y miré muy fijamente al cielo del corazón de Guipúzcoa, de aquellos tristes años de plomo, años 80. Y pensé en Oliver yendo hacia aquel lugar, encontrándose con quién, interceptado por quiénes. La idea de que un ser de otro mundo, un extraterrestre en los que yo creía firmemente, y sigo creyendo en la existencia de extraterrestres, pero que yo veía como casi cotidiano en aquella mente mía infantil, el hecho de que pudieran interactuar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? Y sobre todo, ¿por qué no devolver a ese niño a su familia? ¿Por qué el sufrimiento de esa familia? ¿Qué sentido tenía todo eso? Han pasado muchos años, 30 años de esta historia que os estoy contando, y quizá os la cuente por eso. 30 años. Y es exactamente lo mismo, o sea, nada. Luego supe, poco tiempo después, de la historia de Tony Bowman, que seguramente fue la segunda que más me impresionó. 1955. Madre, padre y niño. Y caminan por la campiña, y ya no es la noche oscura, ya no es la tiniebla en el techo, en la bóveda celeste, ya no es incluso el hecho entre dramático y romántico de la Navidad y la nieve, no.
Es plena jornada primaveral. Es un matrimonio con su hijo que pasa un día en el campo y que van andando los tres prácticamente en línea. El niño en un momento dado se fija en algo que parece estar en unos matojos. Quizá una flor, quizá un bicho, quizá un destello del sol, un colorido. Tony Bowman apenas tiene 5 años. Sus padres van a menos de 2 metros de él. Nunca debió desviarse hacia el matorral. Porque lo que contaba la historia, lo que contaba el informe, lo que contaba el investigador policial atormentado es que nunca apareció Tony Bowman. Jamás. Han pasado 60 años exactos de ese caso. Son personas absorbidas por la nada. Son personas interceptadas por algo que no es conocido ni convencional. Son casos que se escapan a cualquier tipo de filiación. Luego supe, tiempo después, haciendo mis pinitos, investigando, curioseando, ya me conocéis, presa de esa especie de furor anímico, intelectual, que uno tiene por saber, por conocer. Pero no conocer para ser el más sabio, sino conocer para intentar comprender. Supe, como digo, que la policía, las autoridades, llamaban a esto, que no eran cuentos, que no aparecían solo en libros de misterios, de saberes ocultos y arcanos, que diría Poe, no, que en los archivos policiales de mi propio país también había casos, y que esos casos se llamaban desapariciones inquietantes. Se dio la casualidad o no, de que precisamente cuando yo estaba con ese impacto del libro de Bowman, de Oliver Larch, de las desapariciones inquietantes, cuando empezaba a vislumbrar ligeramente el horizonte de un tema que quizá podía tener que ver con los ovnis, o quizá no, se produjeron los 2 sucesos más raros en la historia de nuestro país. Estoy convencido que los más veteranos que conectan ahora con Universo Iker se acuerdan de esos 2 niños. Juan Pedro Martínez Gómez, David Guerrero Guevara. ¿Os suena? A lo mejor si digo el niño de Somosierra y el niño pintor de Málaga, os resuena más. Estos 2 casos los pude investigar personalmente. Algo había variado. Supe de las noticias. Me impresionó mucho la foto de los 2 niños, porque podían tener mi edad. Otra vez la carambola. No solo en los viejos libracos, llegados hasta mí por casualidad, yo había leído historias de niños que en el fondo me ponían en la tesitura de decir, podía ser la historia de mí mismo, niños como yo, de otros países. Se estrechaba el círculo y conocí a través de la televisión, por ejemplo, de la imagen que parecía antigua en aquel tiempo de un niño vestido de comunión, mirándome desde algún lado, pero que ya no está. Y otro niño con la foto todavía con aspecto más aniñado, una vieja foto de carnet de fotomatón, color sepia, y era un gran pintor, un gran artista, un dotado para el arte. Esos 2 niños también podían ser como yo. Y como en un universo paralelo, desaparecieron ambos con muy poco margen y se quedaron para siempre en mi memoria. También se cumplen ahora prácticamente 30 años de esto. Pero yo no sabía que la historia del niño de Somosierra, del niño pintor, era tan complicada, que iba a tardar tanto en resolverse. El niño de Somosierra desapareció en ese puerto, en la vieja carretera, una noche de San Juan de 1986. Se le pierde la pista en un momento dado. Viaja con sus padres en un camión que porta ácido sulfúrico, tiene un accidente. Pero hay unas extrañas paradas, entre 14 y 17 antes, en pleno puerto. Algo está ocurriendo. Lo que más me sobrecogió, siendo yo un joven que investigaba, lo que más me impresionó, es saber de un pastor que dijo que justo junto al camión, en pleno accidente, vio una furgoneta y unos seres vestidos como médicos y con pelo albino. Unos seres que revolvían
entre los restos del accidente humeante. Unos seres, yo los imaginé con extraña y pálida tez, con extraña y marcada sonrisa, y que actuando como autómatas, así los imaginé yo, encontraban algo en mitad de aquel desastre. Ese algo a lo mejor era, o a lo peor, el niño Juan Pedro Martínez Gómez. Y espero equivocarme, porque a lo mejor Juan Pedro está en algún lugar. Le he dedicado muchos programas, le he dedicado muchas horas. Me ocurrió algo al ir a investigar este caso 10 años después. 1996. Se cumplía una década de la desaparición inquietante más extraña ocurrida en nuestro país. El niño pintor también era extraña, pero en el fondo, el pobre David Guerrero Guevara, ese gran artista, ese niño dotado, ese niño superdotado, desaparecía prácticamente en el bloque de pisos al bajar, al ir hacia su escuela, junto a un paso de cebra. No había pasado nadie, ningún coche, nada, y ni una pista hasta hoy, nada. El segundo desaparecido, quizá más célebre de nuestro país. Hombre, el desaparecido más célebre oficialmente es Federico García Lorca, que mientras no se demuestre lo contrario nadie sabe dónde está, pero se supone que está ubicado en un lugar, más o menos. David Guerrero sería el tercer desaparecido más extraño, y sin duda el segundo y el más importante desaparecido inquietante moderno, Juan Pedro Martínez Gómez, porque el niño pintor de Málaga desapareció en un abrir y cerrar de ojos, por desgracia. Como pasa esto, como si la misma garra de Eloy Berlarch hubiese extendido maléficamente sobre él. ¿Por qué? No lo sabemos, no lo entendemos, y ese no entender es lo que nos descorazona, los que nos sitúan junto al misterio, lo que nos hace pensar y pensar y no llegar a ningún tipo de conclusión. Pero en el fondo, como digo, ocurría en una populosa barriada, ocurría con gente alrededor, querámoslo o no, aunque nadie viese nada. Pero lo de Juan Pedro, lo del niño de Somosierra, eso era tan raro que no tuve la menor duda. Se cumplieron 10 años, yo trabajaba ya en una revista y me fui a hacer el recorrido del niño, una década después, y pasaron algunas cosas increíbles. Fijaos si eran increíbles que me dirigía yo en mi vehículo hacia el punto exacto, en el kilómetro 96.500 de la vieja Nacional 1, justo en el cartel que limita o que hace de frontera natural entre las provincias de Madrid y Segovia. Allí había ocurrido algo. Allí el camión Volvo F12 del padre del chico había tenido un accidente. Parece que ese camión iba a gran velocidad buscando quizá los captores de su propio hijo. Pero entonces, ¿qué vio ese pastor? No lo podemos saber. Hice todo el recorrido y fui parando en los puntos donde este niño fue observado, tomando una bayonesa en un sitio, yendo al servicio en otro, perfectamente identificado en estaciones de servicio, de gasolineras, hasta que de repente, después de parar brevemente en un bar, suben el viejo, el vetusto y el peligroso puerto de Somosierra y se produce una persecución, una serie de frenazos. ¿Qué ocurrió? ¿Alguien quiso secuestrar al niño? ¿Es normal que un secuestro acabe en nada, sin una sola pista? Evidentemente, según dicen los expertos que he ido conociendo con este paso del tiempo, no es normal. Del niño no quedó ni rastro. Yo en cuarto milenio hice hasta las pruebas del ácido, si podía haber disuelto completamente el cuerpo del niño, y es absolutamente imposible. Hubiesen quedado muchas pruebas, los huesos enteros, gran parte de la carne. Es imposible. Ese niño desapareció justo antes del impacto, posiblemente. La cabina del camión Volvo F12 herméticamente cerrada, el padre y la madre muertos por desgracia, y el niño que iba en medio, ni rastro. Cuando yo llegué allí, 10 años después, me pasó algo increíble, justo en el punto del accidente. En la carretera nueva, pero justo en el punto del accidente, y yo me quedo alucinado, hay un camión volcado. Exactamente como si alguien estuviese reproduciendo para mí aquella escena que yo tantas veces había imaginado. Aquella escena que yo había visto incluso en los periódicos de la hemeroteca. Era igual. Imaginaos, por favor, mi cara, yo doy mi palabra, lo filmé, cuando me fijo en el modelo
y es exactamente un camión de marca Volvo. Imaginaos mi cara cuando voy un poco más allá a mirar las siglas de ese camión y leo F12. F12 era el modelo que conducía aquella noche de San Juan el padre de Juan Pedro Martínez Gómez. Imaginaos cuando, ya en mi asombro absoluto, pálido, lo que está pasando aquí. Un camión que ya era viejo, una marca concreta y un modelo idéntico. Volvo F12 en el punto exacto 96500 en la carretera del accidente, el día que yo voy para hacer el 10º aniversario. Los bomberos todavía trabajando, por cierto. Imaginaos cómo me quedo cuando miro la matrícula, y es matrícula de Murcia, como la del padre, como la familia de Juan Pedro Martínez Gómez. Misma provincia, mismo camión, mismo modelo de camión, lugar exacto del accidente. Filmé imágenes que volví a emitir en Cuarto Milenio 10 años después, por cierto, y que daba la impresión de que yo había estado en el hecho real, ¿no? Es que se había reproducido otra vez todo, de la misma forma, de la misma manera. Es que pasan cosas increíbles. En aquella investigación supe lo que eran los tacómetros, supe lo que era la velocidad, la frenada, cómo se investiga por parte de Protección Civil. Me encontré con personas como Rafael Noja de Protección Civil que tenían una marca indeleble en la mirada de tristeza. 10.000 personas se utilizaron, 10.000 personas para peinar la zona. Y del niño no había ni rastro. Rafael, gran profesional, me dijo, parecía que ese niño, y eso me sonaba, se lo había llevado el cielo. Esto es lo que yo sabía, lo que yo he investigado como periodista del misterio, porque ¿qué ocurre? Pero ahora vienen otras cosas que me inquietan mucho más y que conectan con la actualidad. Veréis, la semana pasada en Cuarto Milenio, hace un par de semanas hablábamos del tema de los desaparecidos en España y de que en 2014 se había dado el mayor nivel de denuncias por desaparición. Y hubo un debate, como siempre, muy candente. Y Paco Lobatón, ese gran profesional que nos habló a todos del problema de las desapariciones, que nos lo hizo conocer, saber, que nos lo metió en el cerebro. Qué importante es la labor del periodista para esto, porque antes yo creo que a nivel popular nadie se interesaba por los desaparecidos. Ocurrían y cada familia llevaba su estigma, ¿no? Pero no había una conciencia de que quién sabe dónde están algunas personas, a dónde van. Y Paco Lobatón, y esto no lo pude contar en el programa porque hay muchas cosas que pasan entre bambalinas, volvió a reafirmarse en un dato impresionante. En toda la Comunidad Económica Europea, en un lugar tan escaneado como Europa, en un territorio que es grande pero no es tan grande a nivel mundial, desaparecían unos 200.000 niños al año. No me he equivocado, lo decían los datos oficiales. Desaparecidos 200.000 niños al año. Es de tal gravedad esto, y es de tal gravedad que no se comente de vez en cuando, y es de tal gravedad que se investigue tan poco o que las fuerzas de seguridad tengan pocos medios para investigar, que a uno le parece que está viviendo una extraña película negra. Una película de esas de temor que vamos a ver al cine, uy, qué estremecimiento, no. La película me la he encontrado yo, que he indagado mucho en este tema, en los archivos del propio Grupo 20 donde estaban los desaparecidos inquietantes. Hace unos 15 años me metí yo en uno de esos archivos. Porque claro, en Universo Iker os quiero contar mis cosas, mis experiencias. Podemos hablar de muchos temas, pero es que yo cuento lo que yo también he vivido. Y yo he estado en la delegación del Grupo 20 y en las asociaciones de desaparecidos que guardaban y custodiaban informes policiales y colaboraban con la policía, porque es imposible si no hay medios, no hay agentes para tantas personas que son como absorbidas por el cielo. Y veía aquellas caras
y veía aquellos documentos y los veía apilándose uno tras otro. Y en un momento dado pasé a un despacho y hubo una imagen que me impresionó, que recuerdo que fotografié. Y eran un montón de expedientes, os imagináis, un montón de torres, como ya polvorientas, con carpetas finas, y en cada una de ellas un rostro, una cara, de un niño, de un joven, de una persona como yo, de una persona como cualquiera de vosotros. Personas que habían ido en bicicleta en un trayecto muy corto y se habían esfumado, no habían aparecido ni él ni la bicicleta. Personas cogiendo setas con amigos, tranquilamente, practicando el arte de la micología, viéndose unos a otros, y de repente uno ya no está. Y no vuelve jamás. Personas que en su propio vehículo acudían a un parking, sacaban el billete del parking, era una cuestión de minutos, y nadie les veía ni salir del parking ni siquiera. Desaparecían. En un momento dado, alguien los interceptaba. La pregunta es: ¿alguien humano? Es lo lógico, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué forma? Nunca hubo comunicación con las familias, nunca hubo ningún tipo de petición de rescate, nunca hubo una sola prueba. Y esos casos, que a mí me parecían propios de ese libro dramático de Patrice Gaston, Desapariciones misteriosas, ya no estaban en las páginas sepia de Otros mundos, aquella colección, no. Estaban en cualquier calle, estaban en cualquier barrio, estaban en cualquier ciudad, estaban en mi mundo. De ese libro fantasmal habíamos pasado una realidad, y esto me ha pasado muchas veces, de esa primera inmersión en el archivo de un tema y luego a la comprobación real de que en el mundo en el que tú vives y que crees seguro y hermético y apacible están pasando cosas increíbles. Y cuando pasaba uno tras otro los archivos, lo he hecho muchas veces, de los desaparecidos, cada cara os aseguro que se me quedaba mirando y yo sentía que había una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estáis? Como Louis Larch en Indiana en 1890. ¿Dónde estáis? ¿Quién os ha arrancado de la realidad? ¿Se explica todo a nivel criminal? ¿Se explica todo a nivel físico? La lógica nos tiene que decir que sí, pero esta realidad también da mucho miedo. Bueno, diría algo más. Esta realidad que pasa de lo fantasmal, ovni, adimensional, no sé cómo llamarlo, que yo en un principio creía más. Si lo trasladamos a lo tangible, a lo que nadie podría dudar que ocurre, que es que hay personas que hacen desaparecer a otras personas, esta realidad a mí me da más miedo que la otra. Porque ¿quiénes son esas personas? ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? ¿Cómo se agrupan? ¿Dónde están? ¿Cómo hacen desaparecer a la gente? 200.000 desapariciones de niños en Europa. Esto no tendría que estar en las portadas de los periódicos, en los informativos, en la voz de los periodistas. ¿Habéis oído algo más vosotros de esto? ¿O hay que ir a informaciones súper específicas de gente maravillosa que se esfuerza, que son los asociados a las agrupaciones por los desaparecidos, los familiares, Paco Lobatón, algunas autoridades? Pero Vox Populi, ¿vosotros conocíais el tema, el drama, el nivel? La pregunta es si, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuántos niños desaparecen? Fue Salvador Freixedo, en su libro La granja humana, el primero, que a mí me produjo otro escalofrío, final de los 80, con otra imagen. Eran imágenes que se acoplaban a los Tetra Brick y a algunos carteles que eran habituales en los supermercados norteamericanos. En inglés: ¿ha visto usted a este niño? ¿Ha visto usted a este niño? Y entonces 10, 20, 40 fotos en blanco y negro de niños entre 1 y 10 años, la mayoría entre 2 y 5 años, con sonrisas, con su pelito peinado, con su expresión alegre, algunos ya como atisbando cierta tristeza. ¿Ha visto usted a este niño? Desde que investigué el tema de Somosierra, desde que me di de bruces con aquella historia,
Alguna vez, os lo confieso, he detenido mi coche en el mismo lugar, o muchas veces. Me he puesto a pensar, he mirado una gran loma pelada que existe en lo que llaman Sierra Pobre de Madrid, y casi como pidiendo al cielo, ¿no? ¿Por qué este niño? ¿Por qué le ocurrió esto? Pero ese niño es como el abanderado, como la punta del iceberg de un gran fenómeno que nadie investiga, o que es imposible de investigar, no se deja investigar. ¿Quién se ha llevado a estos niños? ¿Por qué? ¿Nunca aparecerán? El impacto de las fotos de los niños americanos me dejó también muy cao en cierto tiempo. Europa y Estados Unidos comparten esa fenomenología. Los niños desaparecen. Adultos también, por supuesto, pero especialmente los niños desaparecen. ¿Por qué? ¿Hay grandes programas sobre esto como fenómeno? Yo creo que no. Eso también resulta un poco inquietante. Y últimamente hemos visto casos en España donde parece que hay corpúsculos. Yo no sé si míticos o no. Yo no sé si estamos ante un fenómeno tan misterioso que tenemos que explicarlo con arquetipos antiguos de terrores que todos llevamos dentro. Y un terror muy profundo que llevamos dentro es que haya poderosos que, vistiéndose con túnicas más o menos oscuras, o vaya usted a saber qué, se ocupan de secuestrar, raptar, matar y hacer desaparecer a niños. Se ha hablado, y esto es muy truculento, lo sé, pero es un tema de actualidad porque está pasando en nuestro país, porque nadie lo cuenta, porque cuando yo hablo con los policías, como hace 15 días, veo su impotencia, que ellos quieren investigar y quieren saber, quieren conocer y quieren ayudar, pero es un fenómeno esquivo. Es como si se abriese de repente la puerta del cielo y del infierno y alguien se colase por ella. Hay desapariciones de tal calibre, en abrir y cerrar de ojos, que es como para volverse loco. Grupos organizados que hacen desaparecer a gente. Tiene su dificultad, no es tan fácil. Lo que sí es fácil es creerlo directamente. ¿Y sabéis por qué? Porque representa nuestros temores como especie. Porque representa el símbolo, el arquetipo de lo temido, que se convierte en una figura que nos amedrenta. Lo sombrío se manifiesta con esos trajes, con esas capuchas, con esa especie de ritualística, con esa especie de mundo simbólico que hemos imaginado entre todos. Lo hemos imaginado tanto, desde hace tanto tiempo, que a lo mejor lo hemos convertido en realidad, o algunas personas lo han convertido en realidad. Pero ¿es el fenómeno que explicaría la desaparición de tantos niños, por ejemplo, en España? Yo lo preguntaba a los expertos, que tuve la oportunidad de estar con ellos, y yo creo que tenían la angustia de no saber qué decir. A veces simplemente no se quiere alarmar, ¿verdad? Pero si uno no quiere alarmar, entonces ¿qué hace? ¿Se calla y es cómplice? Yo quiero gritar a través de Universo Iker, aquí en mi buhardilla, aquí a través de Radioset, de la nave del misterio, de nuestras redes, de los medios que yo tengo a mi disposición, de esta pequeña y humilde mesa de mezclas que ahora manejo con mi dedo de la mano derecha y que sube esta música un poco terrible de R9. Yo quiero deciros, y hasta donde llegue, quiero gritar, como quienes se ponen en el barranco y quiere escuchar el eco, que desaparecen miles de niños cada día. Está desapareciendo gente en nuestro país. Y desaparecen cientos de personas o miles al día en el planeta Tierra. Y que muchas tendrán explicación, y que muchas serán voluntarias, y que otras tantas, por desgracia, serán criminales y acciones puntuales. Pero que hay un porcentaje, y no pequeño, que no sabemos nada. No podemos permitirnos el lujo de no investigar, de no preguntarnos, de no contar a nuestros amigos que esto pasa, que la gente se borra, como si de una vieja litografía o de un dibujo de carboncillo cogiésemos una goma y en un grupo de amigos tuviésemos la oportunidad macabra y terrible de quitarle a uno el rostro y después el cuerpo, hacerlo desaparecer. Un padre decía, imagínate dar las buenas noches, un beso a la persona que más quieres y que ya no vuelva nunca más. Pero sobre todo la angustia de no saber qué ha ocurrido y de que muchos casos llegan a ser tan inexplicables que uno piensa o en fuerzas de otro mundo que no entiendo yo para qué ni cómo, aunque claro, yo no soy nadie, pero no entiendo muy bien, y si hay organizaciones humanas
que hacen esto y que no es fácil que actúen sin ser interceptadas, entonces, si esto ocurre, como digo, es un problema de tal calibre que lo que no acabo de entender es que no se haga todo lo suficiente. Y creo que me entendéis por dónde voy. Lo que Iker no acaba de entender es que ante las cifras de desapariciones, esto esté como en el 38º tema de interés para el público, para los medios, para la política. Que nadie en sus soflamas, que nadie en sus propuestas, que nadie que quiera arreglar el mundo nos hable de que hay gente que se la llevan simplemente y nadie sabe cómo, de qué forma, hasta cuándo, ni quién es. Paco Pérez Avellán, que es uno de los valientes, uno de los clásicos, siempre dice que la gente no aparece, que puede la casualidad dar con unos huesos, con una pista, pero que la gente no aparece. Y la pregunta, y me gustaría que vosotros también opinaseis en las redes y en las formas que tenemos de contacto, es: ¿podría haber grupos? Cuando uno indaga un poco, piensa que podría haber algún tipo de agrupaciones que hacen ¿qué? ¿Será verdad que hay ritos brujeriles y que se emplean a los niños su energía pura? Alguien me dijo una vez que realmente lo que buscaban algunos oscuros, algunos diablos humanos o que tienen en su semilla, por algún motivo que desconocemos, el mal, porque esto es así, y buscan algún tipo de criatura para alimentarse. Uno puede tender a creerse eso porque forma parte de sus miedos, pero por otro lado, siendo crítico, dice: quizá demasiado sencillo, ¿no? Quizá demasiado fácil para explicar un problema tan enorme. Quizá es la opción más lógica dentro de la lógica del misterio y por tanto quizá algo falle y hay algo más, algún factor que se nos escapa. Para personas como Freixedo y otros investigadores, desde siempre, los fenómenos extraños, lo daimónico, lo que congrega apariciones, desapariciones, profecías, lo extraño, vamos a llamarlo así, que a veces se planta ante nosotros, eso es lo responsable. Existen criaturas, entidades, que no están lejos, sino que están aquí, y desde siempre, que son capaces de volatilizar a una persona. Tampoco es fácil de creer esto. Pero claro, no puedo decir no es fácil de creer porque tú no eres nadie para tener una comprensión de la complejidad de las cosas y de la existencia. Si nos quedamos en el aspecto más próximo a nosotros, grupos sectarios, grupos que habitualmente vestimos con los oropeles del poderoso, ¿no? Que tiene que hacer una serie de ritos. Bueno, pues luego podemos pensar en la leyenda, podemos pensar en la construcción mental, en la exageración, en cuentos para viejas que cumplen sus funciones, digámoslo así, pero luego nos damos cuenta con cuentagotas que hay noticias de poderosos, de gente extraña realmente, que hace ritos no menos extraños y que de vez en cuando son implicados, son detenidos, pocas veces, y que parece que hacen esto como si fuera una espiral establecida, estructurada, para investirse con cierta aura, quizá dentro de su grupo secreto, no lo sé. Es la encrucijada de este tema. Solo sé una cosa y es lo que quiero contaros. Que desde hace 30 años, en aquella casa en Hernani, en Guipúzcoa, en la noche de luna llena, cuando yo descubrí el libro de Desapariciones Misteriosas hasta hoy, 30 años, he visto que el problema de la gente que deja de ser, el problema de la gente que no vuelve, el problema de la gente que tiene todo por delante, proyecto, felicidad, entusiasmo y de repente, ¡paf!, ya no está. El problema de esa gente, el problema que está en nuestro país, el problema que no es lejano, ese problema no ha hecho más que agravarse. Ese problema no se ha resuelto. Ese problema ninguno que va de sabio por la vida ha sabido despejarme la incógnita. Ese problema sigue ocurriendo. ¿Y sabéis? Pocos hacen caso. Y a veces el reducto del misterio, el reducto de los locos del misterio, de los Quijotes del misterio, es donde precisamente se activan las preguntas, se lanzan los alaridos hoy en día a través de las redes. Pero es como si hubiese una especie de adormecimiento. Esto no interesa. Y no interesa porque somos todos una panda de borricos. Algunos luchamos intentando no serlo, pero ¿somos una panda de borricos? ¿O realmente
a alguien le interesa que no nos interese el saber qué pasa con la gente que ya no está, porque un día fue secuestrada por algo o alguien que desconocemos? Yo siempre he visualizado esa mano negra que me imaginé huesuda y fina, no sé por qué, bajando del cielo y llevándose a Oliver Larch en la noche de Navidad de 1890. Yo siempre he pensado que esa mano negra, impulsada por diferentes factores oscuros, existe y actúa, y no sé muy bien cómo hay que defenderse. Algún día os contaré aventuras y desventuras por las tierras de España y del mundo, y como siempre he intentado ser muy precavido. Pero hasta el más precavido, me imagino, le puede ocurrir. Es como una lotería macabra, y es cierto, nadie sabe si va a tener la desgraciadísima suerte de verse implicado en algún asunto que pueda acabar con la desaparición. ¿Os creéis que las personas que ya no están pensaron alguna vez que les podía pasar? Ante esto solo podemos pedir información, lanzar el grito. ¿Os dais cuenta? El periodista como yo, el curioso como yo, los oyentes como vosotros, no tenemos otra solución más que por lo menos saber que el fenómeno ocurre. Cuando Paco Lobatón te dice a la cara: desaparecen, Iker, 200.000 criaturas en Europa, uno tiene dos opciones: callarse, pasar olímpicamente, conectarse a no sé qué historieta, olvidarse y ya está, a otra cosa. A ver qué es lo siguiente bonito. A ver con qué nos emocionamos. Uy, qué caso de miedo. Vamos con otra investigación. O vamos con el siguiente juego de Internet, o el siguiente contenido ponzoñoso de Internet, o con la disputa política, siguiente partido de fútbol. Dejarlo ahí, olvidarlo. ¿Para qué darle vueltas? Si nosotros no vamos a resolver nada. Bien, opción 1. Opción 2. Sé consciente de que esto ocurre. Sé consciente de que esto no tiene una solución fácil. Sé consciente de que tú puedes difundir que esto pasa. Sé consciente de que callarte, en el fondo, puede ser la peor opción si queremos que esto deje de ser un secreto y un misterio, y de alguna forma aprendamos qué hay detrás de esta gran herida para la humanidad de la que nadie se ocupa. Callarte y pasar y pensar en otra cosa divertida, fascinante, misteriosa, lo que queráis. O ser conscientes de que esto es una verdad y que quizá la única forma de defenderla y defendernos del fenómeno que está detrás, quiero yo pensarlo, es contarlo. Contarlo permanentemente. Contarlo a quien le puede interesar. Contarlo en los medios y en las formas en que podemos difundirlo. Eso es arrojar luz. Y al final uno se va dando cuenta, han pasado 30 años, de que todo es lo mismo. La luz y la sombra. Con tu actitud te pones a un lado o al otro de una trinchera que os aseguro existe. El viaje a través de Universo Iker continúa en radioset.es. Conéctate y descarga todos los podcasts del programa.